¿Qué 5 canteranos del Barça podrían gustar a Hansi Flick en este 2026? Si te quedas, te lo cuento. Empezamos. En Kids Football podéis tener las mejores camisetas a un muy buen precio. Lo único que tenéis que hacer es poner el código de descuento BLAYA, ver el descuento del 8% definitivo, elegir el pedido estándar y a partir de ahí rellenáis ese formulario para poder obtener una camiseta totalmente gratuita solo en Kids Football. Como siempre, Kids Football, no olvidéis estos días entrar en el enlace y hacer vuestros pedidos con mi código de descuento. Dicho esto, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca hablar de canteranos. Hacía ya bastante que no tocamos ese tema en el canal. Mañana habrá un vídeo que creo que os va a gustar bastante, pero hoy tenemos que hacer otro que también seguro os va a encantar. Así que antes que nada, no olvidéis dejar vuestro me gusta aquí, un regalito en forma de like. No olvidéis suscribiros si no estáis suscritos y dejadme vuestras impresiones. En el vídeo de hoy he querido pensar 5 canteranos que no hayan debutado con el primer equipo. Descartamos, por lo tanto, a jugadores como Toni Fernández, como Dro, como Jofra, incluso Guille, que también lo ha hecho en un partido no oficial. Y vamos a tratar de ver, anticipando la próxima pretemporada, qué 5 jugadores podrían gustar, podrían tener su oportunidad en forma de convocatoria de pretemporada con el primer equipo. Así que es un vídeo basado tanto en sensaciones personales mías como en posibles necesidades de la plantilla y el potencial y rendimiento de cada jugador. Así que, sin más dilación, empezamos. El primer canterano que creo que podría tener opciones reales es Pedro Rodríguez. Alguna vez os he hablado de él aquí en el canal, el futbolista del año 2008, es decir, la misma generación que Dro o que Toni, está siendo la pieza capital, estructural en el juvenil A de Paul Planas. Hablamos de un interior, de un centrocampista de muchísimo recorrido, con una capacidad técnica muy alta, sobre todo para superar presiones en base a una conducción poderosa, un muy buen pasador y un jugador con mucha llegada. Esta temporada son ya 7 goles y 5 asistencias en muchos partidos, incluso jugando casi como mediocentro. Ha jugado de interior, pero suele relacionarse mucho con la base de la jugada. Es una de las piezas capitales de ese juvenil A y vamos a ver ahora un videocito para ver cómo juega y por qué creo que puede ser importante. Pedro Rodríguez, aquí lo tenemos, está siendo, repito, una pieza fundamental en ese juvenil A. Es un jugador que tiene una gran calidad tanto en el golpeo de balón, yo creo que ahí ha mejorado mucho. Fijaos cómo viene a recibir el balón como mediocentro, para dar salida y luego recorrido. Físicamente podríamos encontrarle semejanzas con un perfil como Vitinha, físicamente. ¿Por qué? Bajito, con muchísimo recorrido, mucho kilometraje en sus piernas y potente en conducción. Fijaos que él inicia siempre desde abajo, pero va siguiendo la jugada hasta donde haga falta. Luego es un futbolista que puede verticalizar. Fijaos ahí, balón con la pierna izquierda para abrir, con ambas piernas, tiene un buen dominio. Fijaos, pierna izquierda de nuevo para dar continuidad a esa jugada. Y luego puede recibir también por delante de esa línea de balón. Y tiene mucha llegada, porque os acabo de decir que son más de 7 goles y 5 o 6 asistencias. Creo que incluso algún golito más puede haber caído, por lo tanto esa llegada la tiene incorporada. El año pasado él estaba en el juvenil A ya, dando algunos pasitos, pero es que este año es el centrocampista más importante del equipo entrenado por Paul Planas. Fijaos cómo aparece en todas las líneas. Cuando el equipo necesita una salida, control con el pecho orientado y luego ahí con el exterior para dar continuidad. Protege muy bien el balón. Es un perfil que desde mi punto de vista tendría sentido cuando hay lesiones en el primer equipo. Pues, por ejemplo, se ha lesionado Pedri, Frenkie de Jong no está a su nivel. Bueno, creo que es un futbolista que está ya preparado como, por lo menos, para entrenar y ver el rendimiento que puede ofrecer. Entrenar con el primer equipo. Luego ya Hansi puede decidir si le da minutos o no, pero creo que de cara a la próxima temporada es un jugador que la pretemporada estoy convencido que la puede hacer. Fijaos ahí cómo verticaliza, tiene llegada, defensivamente es un futbolista que trabaja muchísimo, que presiona y por lo tanto cumple con todos esos requisitos que creo que son relevantes para ser centrocampista en el primer equipo del Barça. Hace falta ver si es capaz de trasladar ese nivel, pero por lo menos un jugador que haga pretemporada y que pueda sumar en ese rol que ahora mismo creo en categorías inferiores es donde menos hay, porque hemos visto Tonis, hemos visto Dros que son más de 3/4. Pedro Rodríguez es más de primera altura del juego. Fijaos, mezclándose y mirad aquí el pase que mete en profundidad. Esa asistencia maravillosa para el gol de Xavi Aspar. Por lo tanto, jugador
Pedro Rodríguez, 2008, a apuntar, creo que podría ser uno de esos nombres que haga pretemporada. El siguiente nombre que os traigo es el de Hafiz Gariba, el central que ya analicé en el canal hace relativamente poco, que está jugando en el Juvenil A. Es un futbolista con un caso curioso, porque llegó al Barça hace justo un año y medio. Lo hizo procedente de la última división del fútbol catalán, es del año 2007, por lo tanto edad de los Marc Barnal, de los Pau Cubarsí, Lamine Yamal, 18 añitos, y está fogueándose ahora en el Juvenil A. Ha crecido una absoluta barbaridad en el último año y medio, tanto técnica como tácticamente, y cada vez desde el club, me insisten, lo ven más preparado para ser un central de un potencial enorme. Es para mí el gran tapado de la Masía, y ahora os voy a enseñar por qué. Fijaos aquí, Hafiz Gariba corriendo al espacio, es un jugador ultra dominante. Primero porque hablamos de un molde físico realmente excepcional. Es un futbolista muy potente, muy potente, con un físico liviano. Hablamos de un jugador delgado, con unas piernas muy largas, muy ágil, que puede hacer todo tipo de movimientos. Luego tiene un gran golpeo de balón. Fijaos que muchas de las grandes jugadas de Hafiz son golpeos en largo, cambios de orientación. Mirad la velocidad aquí para recuperar, corregir y robar de forma limpia el cuero. Por lo tanto, ya tenemos que físicamente es un molde que está preparado para lo que es la máxima élite. Salta muchísimo, creo que está alrededor del 1,85, 86, pero mirad cómo se eleva normalmente, porque tiene ese físico espigado realmente. No es un jugador pesado, sino que es muy liviano, pero es realmente potente. Y luego eso lo unes a ese gran cambio de orientación que tiene, tanto desde el perfil diestro como desde el perfil zurdo. Él puede jugar de forma indistinta en cualquiera de los dos perfiles de la defensa. De hecho, en el Juvenil A lo ha realizado sin ningún tipo de problema. Y a mí me gusta porque es un defensa que anticipa, es un defensa muy valiente, que siempre trata de ir hacia adelante. Fijaos aquí de nuevo, cambio de orientación con pierna derecha, y luego al espacio, la potencia que tiene Hafiz para ir al suelo, para recuperar balones y defender cierto tipo de situaciones, para corregir. En definitiva, creo que todavía evidentemente está verde en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a esa agresividad que a veces no mide bien. Eso es algo lógico en un jugador joven que tiene que ir puliéndose, pero yo creo que la próxima temporada ya le podemos ver en el filial, y a mí me encantaría y me encaja bastante que en esta pretemporada sea uno de los nombres que Hansi Flick llame, precisamente porque el Barça necesita centrales, y porque en el caso de que Hafiz Gariba lo vayas o lo puedas ir puliendo poco a poco, tienes a una perla, a un diamante en bruto que puede valer bastante dinero, porque esas condiciones físicas y técnicas son muy, pero que muy difíciles de encontrar. Fijaos esta última, cómo defiende el 1 para 1, muy buena lectura corporal y esa agresividad para anticipar también a campo abierto, para corregir con las piernas largas distintos tipos de situaciones. El siguiente nombre es un jugador que a mí me gusta mucho y que ha sufrido una absoluta barbaridad con las lesiones. Hablamos de Óscar Gistau, ya lo analicé en el canal también, lo tenéis aquí arriba. Él se lesiona a finales de la temporada 23-24, de hecho en el mes de abril sufre una lesión de muslo y no regresa hasta el mes de agosto. Pero luego, cuando estaba empezando a jugar a buen nivel, se vuelve a lesionar en diciembre del año anterior, de 2024, y ya no regresa hasta junio de 2025, por lo tanto 183 días lesionado. Y este inicio de temporada, cuando jugando ya Juvenil A, Youth League y con el filial, se vuelve a lesionar, esta vez en el menisco, el 30 de septiembre, y no volverá hasta, en principio, este mes de enero. Por lo tanto, son 3 lesiones muy graves en el último año y medio. Prácticamente no ha jugado nada Óscar Gistau, y es uno de los 9 con más potencial del fútbol base, de la generación también del 2008, como Pedro Rodríguez, que os he explicado antes, los Dro, Toni, etc. Es un delantero distinto a lo que suele producir la Masía, potente, con un buen físico, muy buen remate con ambas piernas, lectura para definir, y un jugador en definitiva que además en profundidad es un arma importante. Viendo que el Barça tiene un enorme hueco en el 9 con la posible marcha de Robert Lewandowski, creo que si tiene un buen segundo tramo de curso Gistau, con continuidad física y con buen nivel, puede ser esa opción de Hansi Flick en pretemporada para ver qué tal rinde como 9. Óscar Gistau a mí me parece un gran proyecto de 9, los que me seguís lo sabéis. Es verdad que lleva mucho tiempo lesionado, con 2 lesiones musculares graves que le han obligado a pasar por quirófano, y una lesión de menisco parecida a la que tiene, por ejemplo, Gavi, esa lesión de menisco. Creo que es un futbolista con un techo muy alto. Fijaos aquí, por ejemplo, esa jugada, cómo se maneja bien,
disparo pierna derecha y golazo. Esto es en Youth League el año pasado ante el Bayern, cuando empezaba a despuntar con el Juvenil A, y directamente, a pesar de ser juvenil todavía de segundo año, lo han pasado al filial. Gol con pierna izquierda, es un rematador fantástico, con ambas piernas. Eso me encanta porque tiene ese olfato goleador, tiene esa capacidad para, fijaos aquí dentro del área, detectar muy buenos remates, para saber, tener ese feeling hacia dónde va a caer la pelota. Y mirad el físico que tiene, es un jugador corpulento para la edad que tiene, son 16, 17 añitos de Óscar Gistau, es un jugador alto, creo que está alrededor del 1,85-86, mirad ahí, control, y luego con la izquierda el remate es fantástico. O sea, son muy buenos goles los que marca Gistau, control con la pierna derecha, se genera él mismo el espacio para terminar marcando con la pierna izquierda. Luego a mí me gusta porque mirad ese toque de espuela, el juego de apoyos que tiene. Es un futbolista que más allá de esa voracidad, de esa capacidad, tiene muchos registros. Mirad ahí ese cañito y el gol que marca es brutal. O sea, esto es muy Luis Suárez, ese caño y luego la definición fantástica. Tiene registros, ¿no? Fuera del área para manejarse y luego atacando la profundidad. Mirad esos desmarques, la potencia y definiendo. Claro, habrá que ver cómo vuelve de esas lesiones porque son lesiones importantes que le han dejado lastrado físicamente, pero yo estoy convencido que todavía queda la mitad del curso, estamos en el mes de enero, si regresa ahora tiene muchos meses por delante para con el Juvenil A coger confianza. ¿Por qué no puede hacer la pretemporada con el primer equipo? O sea, el Barça tiene un 9 que es Robert Lewandowski y otro que se ha reconvertido en 9 que es Ferran Torres. Óscar Gistau es 9 de formación, un jugador de la Masía que tiene mucho margen de crecimiento, pero ya ha demostrado ser un futbolista, fijaos, golpeos de falta a la escuadra, muy interesante con muchos registros. Yo no digo que vaya a ser un jugador de primera plantilla, pero sí que podríamos ver los primeros pinitos de Gistau con el primer equipo si físicamente está bien y puede hacer esa pretemporada, porque creo que es un recurso importante de plantilla el bueno de Óscar Gistau, y estoy convencido que si las lesiones le respetan y crucemos los dedos para que así sea, Óscar Gistau puede ser un jugador que dé que hablar en cuanto a primer equipo en los próximos tiempos, y ojalá este 2026 sea su año, porque como veis, registros y recursos de cara a portería para definir con ambas piernas y buscar portería no le faltan. El cuarto nombre que os traigo en esta lista es uno de mis fetiches y es el de Xavi Aspart, otro jugador que se ha lesionado. De hecho son 3 meses de lesión que se hizo con la selección española, por desgracia, cuando estaba yendo ya en convocatorias con el primer equipo. Por lo tanto, de los que os estoy diciendo es el que está más cerca de poder ser realmente una opción. Nacido en el año 2007, por lo tanto misma generación que los Marc Barnal, Cubarsí, Lamine Yamal, Jofre Torrents, etc. Hablamos de un jugador que es perfil, ojo, perfil para que se entienda, Eric García, en cuanto a polivalencia, inteligencia y capacidad de rendir en distintas posiciones. Él de formación es centrocampista, pero lleva un tiempo jugando de lateral diestro. Hablamos de un futbolista físicamente rápido, escurridizo, muy duro en los duelos a pesar de ser bajito, que eso puede engañar. Técnicamente es muy bueno y es un jugador tremendamente competitivo e inteligente. Y viendo que el Barça tiene esas dudas con el nivel de Koundé, hombre, yo creo que Xavi Aspart es un futbolista que si vuelve bien de la lesión, que seguramente vaya a ser así, en pretemporada podría ser ese futbolista que compitiese con Héctor Ford, por ejemplo, en ese lateral diestro, un jugador ya rodado en primera división, para ver qué opciones tiene Hansi Flick de poder contar con ellos como suplentes de Jules. Vamos a verlo. Fijaos, Xavi Aspart, la capacidad, primero, a nivel defensivo es un jugador muy sólido. O sea, no os preocupéis porque defensivamente es un jugador agresivo. Es un futbolista que a pesar de, repito, su estatura, tiene capacidad para ganar en los duelos, para anticipar, para ser un jugador que defensivamente yo creo que dé el canto. Fijaos aquí cómo va ese corte de balón y es capaz de luego tener esa continuidad. Y además que en un mismo partido, como sucede con Eric García, él puede ser a la vez centrocampista y lateral, ofreciéndote una solución diferente, es decir, de interiorizarse, de venir para adentro. Mirad ahí en 1 contra 1 esa lectura que tiene, cómo mete el cuerpo, y está ya bregado de jugar en categorías como la Primera Federación o la Segunda, por lo tanto, diríamos, a lidiar con ese tipo de categorías. No deja respirar, eso a mí me gusta porque es agresivo, no deja respirar a los rivales, a pesar de que a priori pueda parecer que es un jugador más lento. Mirad ahí, la aceleración, cómo gana esa carrera. Ojo con eso porque Xavi Aspart engaña físicamente. Esto es ante el Aston Villa también en Youth League el año pasado. Él suele anticipar muchísimas veces y en unos para unos creo que es un jugador realmente sólido, y a mí me parece que solo por la capacidad que tiene a nivel defensivo es muy interesante. Luego la conducción, es un jugador que conduce, que tiene mucha calidad luego para dar el último pase. Fijaos aquí cómo llega,
Por lo tanto, eso a mí me encanta. Mirad aquí cómo él vuelve a anticipar y por lo tanto es capaz de sumar muchísimas cosas. Mirad el control ahí que te da, como presionado saca una ventaja. En eso es buenísimo. Buscando paredes, fijaos ahí para asociarse, para tirar esas paredes y buscar regates. Es un futbolista que tiene muchos recursos técnicos y que no se siente presionado. Y eso es importante cuando hablamos de un jugador de primer nivel para el Barça, porque te vas a enfrentar a situaciones bajo presión, te vas a enfrentar a situaciones donde constantemente vas a tener que tomar decisiones y Xavi Aspar las ejecuta muy bien. Fijaos cómo él conduciendo, saliendo desde atrás, luego tiene cambio de orientación para encontrar al alejado y ya se puede quedar dentro. Mirad el golpeo que tiene, es fantástico. Pases de 40, 50, 60 metros al pie. De nuevo, fijaos aquí, partiendo diagonal hacia adentro. Esa conducción es marca de la casa y buscando paredes. Y luego lo que me interesa es que una vez él da ese pase de se puede quedar dentro, se puede quedar de centrocampista, fijaos. De nuevo, él busca ese pase, se queda más en zona de interior y tira un caño. Porque él al final, repito, es un jugador que se ha formado como centrocampista y luego tiene esa calidad, esa clarividencia para ejecutar ese tipo de situaciones y a la vez ser lateral. Y eso tiene mucho valor. Me parece que en clave futuro Xavi Aspar es un jugador que seguro puede hacer carrera en el primer equipo y creo que este 2026 es un año marcado en el calendario para que haga pretemporada con el primer equipo de Hansi Flick y ojo que no lo vayamos a ver algunos minutos. El quinto nombre que os traigo en esta lista es el de Brima Tunkara. No podía ser de otra forma, la joya, una de las joyas del Barça que está siendo importante en este juvenil, a pesar de ser todavía cadete. Brima es del año 2010, se dice pronto, sí, el año 2010. Por lo tanto, todavía con 15 añitos, Brima Tunkara puede ser, creo, un año en el que él ya está siendo importante en el juvenil A. Yo creo que va a terminar la temporada siendo pieza todavía más importante, más titular de lo que lo ha sido, como es lógico, en este inicio de curso. Y ojo, porque el año pasado nos sorprendió Flick llevando al bueno de Dro, que estaba jugando en el juvenil B, es decir, un futbolista que todavía estaba en una etapa más anterior a la de Brima Tunkara. Y es verdad que Brima creo que es un jugador todavía por pulir, un futbolista que tiene mucho margen de crecimiento, pero es que es muy bueno. Y yo creo que Flick quizás pueda decir, hombre, vamos a ver cómo respira este chavalín, cómo vemos que puede interactuar con el primer equipo y quién sabe si puede ser un jugador que en pretemporada guste tanto que quizás pueda empezar a entrar en dinámica. Hablamos de un talento muy grande, muy particular y por eso es muy difícil anticipar lo que puede pasar con Brima Tunkara. Lo primero que destaca de Brima es eso, esa potencia en conducción. O sea, un perfil físico que realmente la Masía no suele producir. Es un jugador con un tren inferior poderosísimo, es muy... De hecho, yo diría que es casi imposible tirar al suelo a Brima Tunkara, y eso que está jugando con chavales 3-4 años mayor que él, pero es muy difícil, porque tiene una capacidad de cambiar de dirección brutal. Fijaos esas jugadas de Brima, es especial. O sea, realmente Brima, además, a nivel técnico, tiene muchos recursos. Este año, ahí lo tenéis, esto es esta temporada, está jugando como extremo. Él para mí es interior, es un interior. ¿Qué sucede? Que en el juvenil A, mirad esta jugada, es que me callo porque fijaos aquí, es una jugada increíble, es zurdo, pero mirad cómo termina disparando con la pierna derecha. Técnicamente tiene muchos recursos. ¿Por qué os decía esto? Porque en el juvenil A es muy complicado adaptarse bien viniendo de cadetes. Y el entrenador Paul Planas, que es muy buen entrenador, ha dicho, vamos a darle primero espacio como extremo para que tenga más facilidades y ya con el paso del tiempo que vaya puliendo detalles de la posición de interior, a nivel corporal, a nivel posicional, táctico. Poco a poco, pero es que fijaos la cantidad de ventajas que te genera Brima cuando está, yo creo que motivado, porque es un jugador que ha ido tan sobrado, fijaos, en etapas formativas, en infantil, en cadetes, ha ido siempre adelantado, muy sobrado, que es muchas veces complicado que esté ahí muy enchufado, porque es que está muy por encima del resto. Entonces yo creo que ese salto competitivo le ha costado, y es un jugador que a veces transmite la sensación de estar por encima del partido. Para los que os lo preguntéis, no es mejor ni mucho menos que Lamine a su edad, ni mucho menos. A pesar de lo que estáis viendo, Lamine era otro nivel de incidencia, otro nivel técnico, otro nivel de futbolista. Pero Brima es que, repito, es un jugador muy difícil de analizar porque es muy diferente a todo lo que ha sacado el Barça. Porque es ese perfil de interior muy dinámico, mirad esa potencia en conducción, luego técnicamente tiene un gran dominio de gestos para salir de situaciones de presión, para marcar goles, fijaos, control orientado de espaldas, mirad cómo se da la vuelta, con qué fluidez pese a ese corpachón y luego cómo va chocando. Y repito, todo eso jugando siempre con chavales mayores que él, porque él nunca ha jugado con gente de su edad. Mirad ahí cómo se da la vuelta, la facilidad que tiene. Luego tiene gol, es un jugador con llegada. Yo creo que eso tiene que insistir mucho más porque me parece que puede ser perfectamente un futbolista de
10-15 goles por temporada y asistencias. Tiene buen golpeo de balón desde media y larga distancia, buen definidor, buen último pasador y sobre todo esa potencia que le permite abarcar mucho terreno de juego. Claro, es 2010, es muy joven. Fijaos, esto es esta temporada contra el Girona. Buen desborde por fuera, buen centrito ahí con la pierna derecha para ese remate del compañero al palo. Y tiene muchos recursos, mirad ahí, como vuelve a arrancar como extremo, diagonal hacia adentro, un recorte y con tranquilidad. Con la selección española va muy sobrado también, con la sub-15, con la sub-16, muy sobrado Ebrima Tunkara en esas categorías. Y a mí me gusta porque fijaos, también tiene esa visión de juego, esa diagonal que te tira hacia adentro y luego, pam, cómo te pica el balón, asistencia que no termina marcando el compañero, ¿no? Eso es bastante de Lamine, esa diagonalcita y esa pelota picada. Es un jugador importantísimo para el juvenil del Barça y lo va a ser todavía más. Es un futbolista que es muy difícil medir el techo que pueda tener Ebrima. Es un futbolista muy joven que no está en edad de estar en primer equipo, pero es que yo estoy convencido de que si sigue así, probarlo, por lo menos en pretemporada, puede ser una opción. Es que Ebrima yo creo que está para otros retos. Si mentalmente sigue creciendo como lo está haciendo y sigue mejorando en ese aspecto, no hay jugadores con ese nivel técnico y físico en la Masía. Unidos. No los hay. Así que veremos si Hansi Flick nos da ese regalito en 2026 de empezar a darle ciertos minutitos, ciertas oportunidades, sobre todo en pretemporada cuando termine este curso, a Ebrima Tunkara, porque la verdad es uno de los talentos más especiales que hay en la Masía. Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí estos 5 nombres, estos 5 canteranos que podrían tener su oportunidad, que podrían gustar a Hansi Flick en este 2026, cada uno por situaciones y razones distintas, todos muy buenos. Y yo creo que hay jugadores que seguro me he dejado fuera que os gustaría, dejádmelos por aquí en comentarios. Así que como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos mañana en un nuevo vídeo.